Estamos en el libro del profeta Oseas, estamos en el capítulo 2 y vamos en el versículo 11, aleluya, gloria al Señor. Oseas capítulo 2 y versículo 11, gloria al Señor, aleluya. Gracias al Señor Santo, aleluya. Estamos hablando aquí, ¿verdad?, de el pueblo de Israel, que conociendo al Dios verdadero, al Dios que sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, sirvieron y amaron y rindieron holocausto, homenaje a Él, y Dios que se comunicó con los patriarcas, ¿verdad?, con sus padres, en una forma muy extraordinaria, muy real, muy personal. Y la descendencia de ellos, hermanos, deja al Señor, se aparta de Dios parcialmente. Bueno, para ellos era parcialmente, para Dios era algo total, absoluto. Porque cuando la persona coquetea con otros dioses y le rinde homenaje, le atribuye honor, hermanos, eso ofende a Dios grandemente, especialmente cuando la persona o el pueblo ha tenido experiencias muy reales, muy personales, ¿verdad?, con Él, y luego lo niega o coquetea, le sirve a Dios a medias, así como la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. Es el mismo patrón y metodología que se sigue a través del tiempo, a través de las generaciones. Y nosotros tenemos que aprender a que servir a Dios es servirle solamente, únicamente a Él, ¿verdad? Él es nuestro marido, nosotros somos la novia de Cristo como iglesia y debemos de serle fiel. Estamos desposados, o la iglesia desposada, la novia del Señor, con Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, está comprometida, engage, le llaman en inglés, ¿verdad? Le llaman un engagement ring. Cuando mi esposa y yo andábamos de novios, pues llegué el tiempo que le compré un anillo bastante atractivo. Se encantó, no sabía lo que le esperaba, pobrecita, ¿verdad? Pero con eso le enganché, con el compromiso, con el anillo de compromiso, ¿verdad? Y yo nunca he sido una persona que le he dicho a mi esposa, no platiques con este o con el otro. Yo no soy una persona así, a menos que tenga razón. Si tengo razón, pues claro, pero no por fobias, no por sospechas, no soy así. Yo no me gusta pensar lo peor de una persona cuando conozco a una persona. Yo tengo que conocerla primero y luego analizo qué es aquella persona. Y si no tengo razón para ser celoso, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Y mi esposa no me daba razón. Si me hubiera dado razón, nunca me hubiera casado con ella, ¿verdad? Pero ella fue muy, muy fiel conmigo, aleluya, y el Señor ya por casi 60 años nos ha guardado. En julio 24 cumplimos 60 años, ¿verdad?, de casados, y Dios nos dio 7 hijos. Digo 7, el primero se perdió, miscarriage, ¿verdad? Lo perdió, pero pues está con el Señor. Y luego criamos 6, el mayor de ellos falleció, el Señor se lo llevó en noviembre 1 del 2009. Está con el Señor también, porque el Señor me habló antes de que él falleciera, antes de que se enfermara, antes de todo, que Él lo iba a salvar. Y entonces, a través de mi esposa, Dios nos dio 6 hijos, tenemos 12 nietos y 4 bisnietos, 4 y medio casi. Casi 4 bisnietos y medio, ¿verdad? Bueno, el Señor lo hace todo, pero es un principio que nos enseña de la fidelidad, del matrimonio, del amor, del compromiso, de la responsabilidad que tenemos
el uno con el otro. Ella ahora está enferma. Yo no la he dejado ni la voy a dejar por nada ni por nadie. Yo voy a cumplir, ese es mi deber. Si ella por alguna causa no puede cumplir con sus deberes conmigo, no problem, no hay problema. Mi deber es cumplir, ¿verdad? Dios cumple con nosotros. Aun cuando nosotros no cumplimos, porque no cumplimos 100%, hermano. Por mucho que hagamos, no cumplimos 100%. Quizá tengamos el deseo, todo el ánimo de hacerlo. Yo he querido hacer mucho más por Cristo y realmente no he podido. No he podido. He hecho el esfuerzo y no he podido. Bueno, pero el Señor se agrada con lo que hagamos. El asunto es que no estemos ociosos o rebeldes, sino obedientes a Él. Y cuando nos dice, entra por esta puerta, por ahí entramos, hace esto, lo hacemos. Y nos cuesta, nos incomoda, porque nosotros tenemos nuestra propia agenda, ¿verdad? Nuestro propio tiempo. Queremos ocupar nuestro tiempo en ciertas cosas. Aleluya. Si el Señor nos da un poquito de dinero, queremos ocuparlo de una manera u otra. Pero el Señor dice, entra por aquí, hace esto al otro, ¿verdad? El otro día, hablando con un pastor, el hermano Henry, hemos trabajado con el pastor Moreno, ¿verdad? Y fui a llevarle un recibo, le habíamos hecho un trabajo, y en ese trabajo nos pagó, y nos pagó muy bien, y luego al hermano Henry y al otro trabajador les dio una ofrenda, y a mí me dio una ofrenda de amor por $500. Y luego, como a la semana más o menos, fui a llevarle el recibo. Y yo sentí algo, pero no quería darle cabida a ese pensamiento, ¿verdad? Sentía como que me iba a sorprender algo, él con algo, ¿verdad? Y no quería decirle nada. Y bueno, como quiera fui y me tenía una ofrenda, otra ofrenda, por $200. Le dije, ¿qué es esto? Dijo, Dios me habló. Dios me dijo que te diera esto todos los meses hasta terminar. Dice, esto es lo que Dios me habló que compartiera contigo, porque tú has hecho trabajo misionero y Dios lo sabe, y es el único de todos los pastores. Y hay pastores aquí en Houston que tienen iglesias fuertes, grandes. Ninguno de ellos, ninguno ha dicho, hermano, voy a honrar tu ministerio, tu dedicación al Señor, todos estos años, voy a hacer algo por ti ahora en tu vejez. Ninguno de ellos. Triste, ¿verdad? Triste, pero bueno, ni modo. Algunos no pueden, no hay la manera, pero hay otros que sí pueden hacerlo, y hay otros que hasta le cierran las puertas a uno, y no quieren puros jóvenes que van comenzando, que tienen ministerio, tienen llamado, pero les falta la experiencia y el conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, está bien, no hay problema. Lo que Dios premia, hermanos, es la fidelidad. Tú séle fiel a Cristo. En tu capacidad, en tus limitaciones, séle fiel a Cristo. No envidies a otros que hacen más que tú. Gracias a Dios que Dios levanta a algunos y de repente hacen cosas. Bueno, eso es el Señor, no son ellos. Dios abrió las puertas, Dios proveyó, Dios hizo cosas. Billy Graham decía, doy gracias a Dios que Dios me dio un staff, un personal, dice, capacitado, que me ayudan para llevar a cabo estas campañas, porque ese trabajo es muy grande, de gran envergadura y de mucha responsabilidad, y requiere mucho dinero para rentar esos estadios, imagínese usted. Pero Dios le abrió la puerta, ¿me entiende? Dios lo hace. Cuando él comenzó allá en 1949 en Los Ángeles, California, tuvo una campaña en una carpa, y entonces había un hombre, ahorita no recuerdo su nombre, era multimillonario, y lo oyó, no sé si fue personalmente a la campaña o no, pero oyó el éxito que había tenido y todo, y dijo a sus colegas, ¿verdad?, acaudalados, que estaban también en la prensa,
dice, a este hombre lo vamos a respaldar. Y lo respaldaron en la prensa. Ya ve que la prensa es un instrumento muy poderoso, muy fuerte. Te puede tumbar como te puede elevar. Bueno, Dios lo usó. Esa es la puerta que Dios le abrió a Billy Graham. Algunos lo criticaban porque su mensaje era muy sencillo, no era de profundidad teológica, era sencillo, pero era muy dinámico, muy efectivo, muy convincente. Esa es la unción, el llamado de él, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, con esa mirada, con esa visión, aleluya, vamos adelante, trabajando para Cristo Jesús. Muy bien. Oseas capítulo 2, versículo 11. Aquí viene cómo el Señor confronta no solo la indiferencia, la apatía del pueblo, sino su traición. Qué horrible es la traición, ¿no? Cuando usted confía en alguien, sea quien sea, no estoy hablando solo del matrimonio, una amistad, y aquella persona le clava el puñal por atrás. ¿No le ha pasado a usted? Ay, cómo duele, ¿verdad? Bueno, uno tiene que ser como el boxeador viejo que ya los golpes no le duelen. Tiene que ser de cuero como de hipopótamo, hermano, grueso, que no le hace nada, ¿verdad? Aleluya, porque si uno hace caso de todo, olvídate, Dios le está reclamando al pueblo. Evidentemente le reclama porque Dios quiere, no solamente es una queja, pero es una queja que quiere para redarguir al pueblo, para amonestarlo, para convertirlo a él. Y Dios le está detallando, ¿verdad?, todos los males que el pueblo ha hecho. Y aquí en el versículo 11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Aleluya. En el Salmo 49, ahí nos habla algo que creo nos ayuda a definir estos versículos. Versículo 16, Salmo 49, 16. Dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. El mundo le da ovaciones, le da aplausos, lo reconoce, lo respeta, porque aparentemente ha prosperado en lo terrenal. Dice: entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Qué tremendo, ¿no? Estás en una posición elevada social, económicamente, profesionalmente, pero todo se acaba, todo llega a su fin. Y así estaba el pueblo. Dios lo prosperó, Dios lo engrandeció. Y déjeme decirle que hay un paralelo y hay algo que aprender aquí nosotros, aquí en Estados Unidos. No ha habido nación, creo yo, aparte de Israel, que Dios haya prosperado tanto como Estados Unidos. Y déjeme decirle, yo soy patriota, yo amo este país. Lo amo con todo mi corazón. Aquí nací, aquí me crié y he disfrutado muchas cosas muy buenas, muy positivas, pero el pueblo se ha olvidado de Dios. Ayer estaba escuchando a unas mujeres políticas que están en la política. Una de ellas parece que era pastora, morenas. Y siempre el partido demócrata, primero los demócratas, fíjese bien, aquí esclavizaron a los morenos. No fueron los republicanos, fueron los demócratas.
estaban al sur del país, todos los estados del sur. Los republicanos estaban al norte. Chicago, Pensilvania, Nueva York, todos esos estados eran de los republicanos. Y cuando hubo la guerra civil fue precisamente porque los demócratas querían mantener a los morenos como esclavos. Y los republicanos, Abraham Lincoln fue republicano, él dio emancipación o libertad a los morenos, a los esclavos. Y hubo una guerra que murieron más de 600,000 hermanos americanos por darle, si no quiero mentir, pero creo que esa era la cifra que murió peleando el norte con el sur, porque el sur quería separarse de los Estados Unidos, querían hacer otra nación y el norte no los aceptó, el gobierno, Abraham Lincoln no aceptó eso y hubo guerra, pero eran los demócratas y Abraham Lincoln no era demócrata, era republicano. Si ustedes han oído del Ku Klux Klan, ¿saben lo que es eso? ¿Cuántos saben? Ok. Ellos están formados por los demócratas. Había políticos, senadores, congresistas, sheriffes, jueces, todo eso, hermano. Y eran del Ku Klux Klan aquí en los estados del sur. Cuando Jim Crow, en las leyes de Jim Crow para esclavizar al moreno. Y ahora, fíjese usted, el engaño del diablo. Ahora esos mismos demócratas hablan en contra del blanco. Antes hablaban en contra del moreno. Y ahora hablan en contra del blanco para agarrar el voto de los morenos. Y estas mujeres, ayer estaba escuchando, estaban diciendo estas palabras. Yo no puedo ser demócrata y servir a Cristo Jesús. Yo no puedo ser demócrata y creer en la palabra de Dios y practicarla. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata está a favor del aborto. Y la Biblia prohíbe el aborto. Eso es pecado, eso es muerte, eso es asesinato. Amén, aleluya. O te decides una cosa u otra, y una de ellas que parece que era pastora según estaba hablando, muy elocuente la mujer, muy articulada, ¿verdad? Decía, yo no puedo continuar en esto. Tuve que hacer una decisión, o voy a ser fiel al partido o voy a ser fiel a la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos. Amén, aleluya. Algunos dicen, no hermano, yo no puedo ir a favor del partido republicano porque están deportando bueno, ¿qué es más valioso para ti? ¿La vida de inocentes que están muriendo, que lo están asesinando? ¿Eso te importa poco? ¿Te importa más el no ser deportado? Si tú vives aquí, puedes vivir. Si vives en México, en tu país, puedes seguir viviendo. Pero el niño que matan, hermanos, matan la esperanza no solamente de esa criatura. ¿Cómo sabes tú que esa criatura no iba a ser un predicador, un pastor, un médico? Que iba a ayudar a la sociedad, que iba a servir a Dios. No solamente lo matas a él, lo que él iba a producir, su generación, sus hijos, sus nietos. Están matando a todo eso. Eso es más importante para ti, el no ser deportado. ¿En qué cabeza cabe eso? Como cristiano, como temeroso de Dios, porque Cristo no vino a matar, vino a dar vida. Y yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, la vida, quiere el gozo para toda la humanidad. No solamente para el moreno, para todos. Aleluya. Y el pueblo de Dios, hermanos, habla aquí y la palabra como dice, ¿verdad? Que una vez dice el hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen. Mire el Salmo 50, mire el Salmo 50. Pues estamos hablando de un pueblo que claudicaba, hesitaba en servir a Dios.
Estaba sirviendo a los ídolos y a Jehová. O sea, Jehová no lo olvidaron del todo. Querían estar conectados con él por la protección que Jehová daba, por la vida que Dios daba. Pero querían también coquetear con los dioses hechos a mano. Salmo 50, versículo 7. Dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Fíjense, ¿a quién está hablando? ¿A los paganos? Al pueblo mío, dice el Señor. Como hoy que dijera el Señor: iglesia mía, te estoy hablando a ti. Aleluya. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios. ¿Quién? El Dios tuyo. Aleluya. Yo me identifico como tu Dios. Tú no te identificas como mi pueblo. Dice: no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Sí, dice Dios, todo esto es mío. ¿Qué tienes tú que darme a mí que yo necesite? Es lo que el Señor implica con estas palabras al pueblo. ¿Qué tienes tú que yo necesite para yo subsistir, para yo seguir viviendo, para yo seguir siendo el Dios Todopoderoso? ¿Qué es lo que tú me puedes dar? Nada. Y luego dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Qué pide Dios? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y cuando hagas esto, cuando tú me estás alabando y sirviendo y amando, y cuando tú pagas tus votos, como dice Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más que para oír el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando a Dios hagas voto, haces promesa, no tardes en cumplirla. Amén. Dice: e invócame, cuando hayas cumplido, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando tú estés en aflicción, en necesidad, en angustia, en dolor, en peligro, en amenaza, yo saldré a tu rescate, dice el Señor. Y yo te libraré y yo te protegeré. Pero cumple conmigo, séme fiel. Pero el malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Aleluya. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, infamia. Eso es lo que dice el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aleluya. No estuvo, no anduvo, no caminó con ellos. Separado del mal. Aleluya. Con sobrada razón Dios habla a través de Oseas. Me motiva grandemente por qué Dios no usa ángeles. Los usa de vez en cuando. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y sabemos que a veces ángeles han venido a la tierra a dar ciertos mensajes a personas específicas, pero en lo general, cuando se trata de predicar, de enseñar la palabra, de darla al mundo, ¿a través de quién Dios la da? A través de predicadores, de profetas, de maestros. Dios está hablando al mundo. Como en este caso, Dios está usando a quien, a un profeta, Oseas. Aleluya.
Y el Señor dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas. ¿Qué pasó con Israel? El templo, hermanos, fue destruido, ¿recuerdan? Aleluya. El Señor está pronosticando, si tú no me obedeces, toda esa belleza del templo, esa obra arquitectónica, maravilla del mundo, todo eso va a quedar en nada. Ese era el orgullo del pueblo judío. Allá adoraban, tenían sus sacerdotes, tenían su culto, ellos se enorgullecían de que tenían la Torá, la ley de Dios, que eran hijos de Abraham, la gente privilegiada, considerada como la niña del ojo de Dios. ¿Qué prerrogativas tan elevadas Dios dio a este pueblo judío, al pueblo de Israel? Tenían sus sacerdotes. Aleluya. Pero ¿qué pasó, hermanos? Todo aquello se hizo añico. Cuando el pueblo mezcló la adoración al Señor con el culto a los falsos dioses. Aquí en Amós, estamos en Osea, luego Joel y luego Amós, el capítulo 5, versículo 26. 5:26 dice: antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch, Dios pagano, y ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Qué triste, ¿verdad? Cosas que el hombre hace que cree que Dios no ve, o que Dios pasa por alto, o que a Dios no le molesta. Mire, la adoración que se ofrece hoy en las iglesias. Ayer estaba viendo, este hombre está hablando, no sé, están reportero, lo que sea, no sé qué, pero está hablando de iglesias megas y está hablando de iglesias grandes. Por ejemplo, Hillsong Church. Tenían, si bien recuerdo las cifras, son como 15 o 16 iglesias diferentes, grandes, pero de miles de miembros. No de cientos. Está en Australia. ¿Cómo? La sede está en Australia. En Australia está la sede, sí. Y se extendieron hasta acá, Estados Unidos, ¿verdad? Y otros lugares. Lleva una fuerza grande, hermanos. ¡Bum! Se deshizo. Y otras más grandes. Y dice el que está narrando esto, dice que una de las razones es porque la iglesia está fundada y el enfoque es un hombre, un ser humano, que está allí como maestro, como predicador, como lo que sea. Hermanos, nosotros los seres humanos somos piezas pequeñas en el programa de Dios. Ningún hombre, por elocuente, por entendido, por espiritual que sea, nada debe de estar girando alrededor de una persona. Hay excepciones, tenemos a Moisés, pero Moisés fue escogido en una forma muy providencial por Dios, lo preparó Dios por 80 años, diríamos. Dios lo moldeó, Dios trabajó con él por el trabajo tan grande que iba a hacer. Pero lo sucedió Josué.
Moisés no hizo aquello para sí mismo, no estaba labrando su futuro, pensando de aquí yo voy a vivir, de aquí yo me hago famoso, de aquí yo soy popular. Olvídate de la popularidad, de la fama, del dinero, de todas esas cosas. Aquí somos siervos del Señor para servir a Dios y al pueblo. Amén. Eso es todo. Somos siervos, dijo el Señor, siervos inútiles somos. Por mucho que hagamos, somos siervos inútiles. Pablo preparó a personas que lo sucedieran. Ahí estaba Bernabé, ahí estaba Timoteo, ahí estaba Tito, ahí estaban otros que siguieron. No se trataba de Pablo, se trataba de la persona de Cristo. El pueblo debe de estar enfocado no en el hombre, ni en el pastor, ni el evangelista, ni el profeta, nada de eso. Debe de estar enfocado en la persona de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Porque si tú pones tu fe en el hombre fracasa, hermano. Salomón, fíjense ustedes, un hombre tan especial, tan grande, que Dios lo dotó de una sabiduría extraordinaria, de verdad. Y mire, le falló a Dios. Un hermano me pregunta que si Salomón fue salvo. Ay, a mí no me gusta meterme en esos temas, hermano. Ese no es trabajo mío, ¿verdad? ¿Quién se va al cielo y quién no se va? Cristo nunca me ha invitado que me siente a su lado para juzgar al mundo. Aleluya. En Hechos también, en Hechos capítulo 7, versículo 40 en adelante, al 44 dice, Hechos 7:40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, como que fuera Moisés un extraño o extranjero, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, bailaron, le cantaron, le aplaudieron, le lanzaron a ese Dios hecho de oro, y Dios se apartó y los entregó. Fíjese, esta palabra, subraya esa palabra, los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Tuvieron el tabernáculo de Dios y lo dejaron e hicieron sus dioses según su imaginación, para que estos dioses los guiaran. No dice la Biblia, no te harás imagen y semejanza de nada de lo que está en el cielo. No te inclinarás, no les pedirás, no les rendirás culto. ¿No dice así la Biblia? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿por qué la iglesia, por ejemplo, católica justifica? Y no me gusta hablar contra las religiones, pero tengo que hablar en contra de la teología, de la enseñanza torcida que enseñan, y que el pueblo está embabucado, ciego, se deja llevar por eso. Rindiéndolo culto a María. ¿Dónde habla la Biblia? ¿O qué ejemplo vemos nosotros en la Biblia? Donde los primeros cristianos, los apóstoles, dieron culto a María. ¿Por qué le atribuyen deidad cuando ni mismo Cristo nunca le atribuyó deidad a María? Le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No le dijo madre, le dijo mujer. La trató como una mujer, solamente como un instrumento que Dios había usado
para que Cristo viniera a este mundo, pero no le atribuyó deidad. No le dijo a los apóstoles que la siguieran, que le obedecieran. A lo contrario, ella dijo: hacer todo lo que Él os mandare, todo lo que Cristo mandare, hacerlo. Amén. Allí en la boda de Caná de Galilea, ¿recuerdan eso? Amén. Amén, aleluya. No fue María quien llamó a Mateo, a Lucas, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos los demás apóstoles. No fue María. Fue Cristo Jesús que los llamó. No fue María que los instruyó. Fue Cristo Jesús que instruyó a los apóstoles. Aleluya. Amén. No, la Biblia no registra ni un milagro donde María haya hecho, ni un milagro. Todos los milagros se hicieron por Jesucristo. Los que hicieron los apóstoles, los milagros fueron a través del nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Nada tiene que ver con María o con ningún otro Dios o deidad. Y le están haciendo ídolos, imágenes. ¿Sabe usted que cuando el hombre hace una imagen de Dios? A mí me ha hecho esa pregunta. Y yo debato mucho con esto, ¿verdad? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y creen que Dios es como un ser humano, así como yo soy. Y luego agarran el libro de Daniel y dicen que el anciano que estaba sentado. Mi esposa estábamos debatiendo con eso y le dije: bueno, entonces si tiene canas, tiene también arrugas el Señor. Y no se le han caído los dientes al Señor, a Jehová Dios. Ahora yo sé que Cristo tomó cuerpo humano, eso la Biblia lo enseña, y resucitó un cuerpo humano, Aleluya. glorificado, y ascendió en cuerpo humano, y descenderá en ese mismo cuerpo a la tierra. Pero Dios el Padre, la Biblia no dice, hermanos, eso. Nos da a nosotros una forma que nosotros los humanos podemos entender, Aleluya. Amén. o tratar de entender la grandeza de Dios, cómo es Dios. La Biblia claramente dice que Dios es espíritu, los ángeles son espíritus, y los ángeles se han manifestado en diferentes formas, no solamente como varones. Toma en diferentes tamaños. Personas que han visto a Cristo, algunos lo han visto, que dicen que mide como 5 pies 11 pulgadas. Otros lo han visto como algo gigantesco. Hermanos, no podemos limitar a Dios a nuestra mente finita. Aleluya. Lo que le quiero decir, que cuando el hombre hace una imagen de Dios, está haciendo barato, está disminuyendo la grandeza de Dios. La mente finita humana no puede imaginarse la grandeza infinita del Dios altísimo y eterno. Amén. Gloria a Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primero y el último, no está diciendo que Cristo fue engendrado como nosotros lo fuimos, y que Él es el primero de la creación humana, porque si es el primero, entonces va a tener un fin. Yo soy el primero y el último, pues entonces va a morir también como nosotros. Eso es mala interpretación, hermano, de la palabra de Dios. Eso es no entender lo que la palabra dice. Entonces, cada vez que el hombre se imagina algo de Dios, incurre en pecado. Incurre en pecado porque, vuelvo a repetir, la mente humana nuestra está limitada. Y Dios es infinito, grande, inmensurable, inconmensurable, indescriptible. Aleluya. ¿Hay algún comentario, hermanos? ¿Preguntas? Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Anímense, hermanos. Yo lo voy a hacer, hermano.
Es muy importante, ¿verdad?, recalcar en que estamos estudiando, ¿verdad?, una parte de los escritos de un profeta llamado Oseas, que le tocó profetizar al reino del norte después de la división que hubo en los días de Roboán, hijo de Salomón, ¿verdad? Que ya se había profetizado. Entonces tenemos dos reinos: el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y el reino del norte, cuya capital era Samaria. Lo importante aquí es cómo Dios da las oportunidades a las personas, y como usted dijo, cuando un hombre es humilde y sencillo, Dios muestra su gracia. Pero una vez que le da bastante, el hombre se llena de orgullo, porque Dios lo pone en una posición de honra, y como no reconoce que Dios lo hizo, actúa peor que los animales, que las bestias. Se vuelve salvaje, bruto, dictador. Y esto fue lo que pasó con Jeroboam, que era un siervo de Salomón, y creció. Y se le dieron oportunidades. Y la última que se le dio fue que Ahías el profeta le profetizó que en sus días se iba a dividir el reino, y Dios le iba a dar 10 tribus a él, y le iba a dejar 2 a Roboán, hijo de Salomón. Mire las oportunidades. De siervo pasó, se elevó, llegó a ser ministro, y Dios lo puso prácticamente en una posición de rey. Pero él pronto, ¿verdad?, se olvidó de dónde Dios lo sacó y lo que Dios había puesto en sus manos. Y estamos hablando aquí en Oseas capítulo 2, verso 11, donde dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, su nueva luna y sus días de reposo y todas sus festividades. Pero aquí no está hablando de las fiestas del Señor instituidas divinamente, hermano. Aquí está hablando de las fiestas que Jeroboam instituyó a su gusto, por miedo de que el pueblo de Israel fuera a Jerusalén a adorar. Se llenó de celo, de envidia. Dijo: si yo permito esto, todo el pueblo de Israel va a regresar a Judá, a Jerusalén. Y mire lo que dice aquí, lo que hizo este Jeroboam en Primera de Reyes, capítulo 12, para que entendamos el contexto, que no está hablando de fiestas de Judá instituidas por Dios, que se celebraban en el templo de Jerusalén. No, está hablando de fiestas instituidas, y sacerdotes, y culto, y altar, y templo instituido por Jeroboam, el rey del norte. O sea, que él a su gusto inició este culto idolátrico. Y miren lo que dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, el reino del norte regresará a Judá. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, por el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, hijo de Salomón, y me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá, y aniquilarán mi reino. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, mire, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, ya no sigas más subiendo a Jerusalén. He aquí, yo voy a hacer dioses para ustedes, oh Israel, los cuales son dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y Jeroboam puso 2 dioses, uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas, o sea, templos sobre los lugares altos para adorar a estos dioses. E hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar
Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. ¿Escuchó? El mes que él había inventado. Inventó sacerdotes, inventó fiestas, inventó altares y templos de su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, estamos hablando de un culto idolátrico, un culto diferente. Sacerdotes instituidos por él que no eran de la tribu de Leví, levantó casas, templos, altares, hermano, instituyó un culto idolátrico, todo por celo y envidia de que el pueblo de Israel no siguiera yendo a Jerusalén a ofrecer, ¿verdad?, los sacrificios que Dios demandaba, y también a celebrar las fiestas instituidas por Dios. Aquí vemos el culto divino en Jerusalén y el culto humano, como estaba diciendo, el culto al hombre, al ser humano, instituido por él. Entonces el contexto de lo que está aquí, que Dios está diciendo: voy a castigar y voy con hacer cesar su gozo en esas fiestas, luna nueva y sus días de reposo y todas sus festividades, de lo que se instituyó allá en el reino del norte, hermano. Pero no está hablando aquí de fiestas divinas instituidas por Dios, porque estamos en el reino del norte. Hago esta aclaración porque si no entendemos el contexto de qué se trata, vamos a pensar que Dios está hablando de un castigo sobre Judá y de sacerdotes y de rey y culto instituido por Dios, pero no es. Es lo contrario, un culto instituido por un rey malagradecido, ¿verdad? Que él mismo instituyó altares y casas, templos y dioses y sacerdotes. Era un culto a los dioses idolátricos, todo por celo y envidia, porque él pensó que Israel iba a regresar allá al reino del sur, y él, por miedo a perder el trono, el reinado y las 10 tribus, llevó al pueblo a pecar. Y eso, después se dice, ninguno como Jeroboam hizo lo malo, que incitó al pueblo y lo llevó al pecado. Gracias, hermano. Pero ellos celebraban todavía, Jeroboam, las nuevas lunas, los sábados, le atribuían a Dios todas estas obras, ¿verdad? Fiestas solemnes, o sea, los actos que atribuían a Dios a su divina providencia para proteger al pueblo y todo eso, todavía las celebraban Jeroboam, ¿no? Pero eran inventadas por él, hermano. No eran instituidas como lo hizo Dios a través de Moisés. Si hacemos un análisis, estamos hablando de fiestas y luna nueva y celebraciones y sacrificios que hacían en honor a estos dos becerros que había instituido, uno en Dan y otro en Beerseba. Si analizamos bien, nos damos cuenta que era un culto instituido por él. Era, como decimos así, una imitación, pero al estilo del hombre, sí, no al estilo de Dios. Sí. Y eso es muy importante entenderlo, porque es lo que vemos hoy en día, hermano. Celebraciones y fiestas que se hacen en las megas iglesias instituidas por hombres, y es un culto para endiosar a los hombres, pero no es un culto espiritual para honrar a Jesucristo, que Él es el que merece la adoración y la alabanza en las iglesias, porque Él tiene que estar en el centro de esa adoración. Él tiene que ser el enfoque de esa adoración, y no el ser humano, los ministros o el hombre, hermano, porque eso es endiosar a un ser humano, eso es darle la honra y la gloria a la carne, al ser humano, y eso es una blasfemia. Yo no compartiré mi gloria, mi honor, mi alabanza con ningún ser humano, sino que el que no me quiera adorar. Sí, hoy en día tenemos alabanzas, tenemos fiestas, todo eso, culto,
Son los mismos coros que cantamos en todas las iglesias, pero hay un espíritu diferente. Hay un espíritu donde el hombre canta para gloriarse a sí mismo. Puede usarse la misma letra de la alabanza, pero con otro espíritu, no devocional, no en su mente al Señor, sino que la gente enfoque su mirada a mí, a mi talento, a mi habilidad. Entonces ya el hombre hace un Dios de sí mismo, o hace un Dios, ¿verdad?, de una persona, una figura pública. Y eso está mal, muy mal. Ahora, en el caso de Jeroboam, recordemos también que él cambió la fecha del culto, que debía ser el 15 de septiembre, y él lo cambió, ¿no? El del séptimo mes, quiero decir, el 15 del séptimo mes, según Levítico 23:34. Lo cambió al octavo, hermano. Al octavo mes, correcto. Entonces, como una copia, ¿verdad? Como una copia, no idéntica, pero parecida, a fin de que el pueblo se sintiera que no se había desligado de Dios. El ser humano sabe, hermano, que necesitamos a Dios. El pueblo no estaba del todo ignorante que necesitaba y dependía de Dios. Por eso cuando Elías, ¿verdad?, habló al pueblo, precisamente al mismo pueblo ese: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, adorarle y servirle. Si Baal es Dios, adorarle a él. ¿Para qué estás coqueteando con uno con el otro? Dedícate a una cosa, ¿verdad? Entonces esa era la maldad. Bueno, la maldad primero es dejarle a Dios, porque Dios no va a tolerar eso. Dios no lo va a aceptar. A Dios no le vamos a servir a media. O es de todo corazón o no es servicio. Eso es todo. Es de todo corazón. El servicio a Dios es de todo. Y todos los ejemplos que lo vemos en la vida de Jesús. Por ejemplo, la viuda que trajo aquella ofrenda tan pequeñísima, que creo que equivalía a 1/8 de un centavo en el día de hoy. Y aquellos otros, gente que estaba bien económicamente, daban ofrendas grandes, de $100, de $1,000 quizás. Yo tengo un billete en la casa de $1 millón. Es un billete que no tiene valor, ¿verdad? Pero lo tengo allí. Y me parece que así Jesús vio las ofrendas que daba el pueblo, ¿verdad? Daban ofrendas abundantes, pero no de corazón, no por amor, no por gratitud a Dios. La ofrenda de aquella viuda, aunque en cantidad era muy pequeña, en valor moral y espiritual era muy grande. Y Jesús dijo: ella ha dado más que todos ellos, que todos los demás. Lo que significa que cuando demos cuentas a Dios, esta mujer, esta viuda, va a recibir una recompensa mayor que todos los demás. Ahora nosotros investiguemos nuestro corazón. Cuando damos para el Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué corazón? ¿Con qué voluntad? ¿Con qué disposición? O sea, aquello nosotros tenemos que aplicarlo a nosotros. Porque solamente hablamos de ellos, lo que estamos haciendo es solamente narrar la historia y criticar una actitud mala, y correctamente hacemos con criticar aquello. Pero cuidado que nosotros no emulemos o copiemos, ¿verdad?, el ejemplo de aquellas personas, ¿verdad? Hacemos bien en corregirnos, en observar que cualquier oración, cualquier ayuno, que cualquier ofrenda monetaria que yo dé, cualquier servicio que rinda, sea porque amo al Señor, porque siento gratitud para el Señor. Y no necesito alabanza de nadie, nadie me tiene que ver, no tienen que darme, ¿verdad?, públicamente reconocimiento por lo que haya hecho. Lo hago para Cristo Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Santo Dios. Sí. ¿Hay algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna palabra más?
hermanito mío. Bueno, hermano, se cumple lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Y Jesús lo recalcó, lo repitió, dijo, este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. O sea, es fácil caer en la tentación de la carne para ser súper visto, para dar a saber exteriormente a la gente que yo soy súper espiritual, que yo canto mejor, yo doy más, yo lo hago mejor que todos. Es fácil caer en esa tentación y con esa actitud hipócrita como Ananías y Zafira, que ellos prometieron $10,000, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? En público, pero en secreto dieron 5,000 nada más y se quedaron con los otros 5,000. Pero la iglesia pensó que habían dado 10,000, hermano. Sí. Eso es una adoración hipócrita en el dar, porque la adoración es todo lo que uno hace para Dios, mientras que la alabanza es solamente lo que haces con tus labios. Y en la iglesia yo siempre he recalcado, y yo lo digo por experiencia, hermano, porque yo canto en la casa, mi esposa lo sabe, y no tienen que saberlo todo el mundo. Yo canto en mi troca cuando voy manejando, yo canto y adoro en mi trabajo, y piensan que estoy loco porque yo estoy moviendo los labios, estoy adorando al Señor. Pero siempre les he compartido, hermano, que la adoración tiene que ir directamente a lo que es Dios. ¿Quién es Él? La adoración es por quién es Él. Amén. Y la alabanza es por lo que Él hace por nosotros en agradecimiento. Pero hay una regla que a mí nunca me ha fallado, no sé usted. Cuando yo canto o adoro de corazón, yo siento la presencia de Dios. Amén, y amén. lloro, soy tocado. Amén. Y en el trabajo me dicen, ¿por qué estás llorando? ¿Tienes problemas? No, es que el lloro no siempre va a ser por problemas y dificultades. También uno llora de alegría. Amén. Y río de alegría, no río de agua, sino río de gozo. Entonces, cuando yo no lo hago como debo de hacerlo, no siento nada, me siento seco y vacío. Pero cuando yo me deleito en el Señor en la adoración, lo hago de corazón. La prueba de que Él está recibiendo mi adoración es que baja una presencia y siento que los pelos se me erizan, la piel se me enchina y siento algo tan especial, un toque así literalmente de la mano del Señor. Amén. Como diciendo, hijo, me gusta cómo me adoras. Y Él lo confirma con la presencia. Pero cuando no se siente nada, aún en las iglesias, hermano, cuando los que están cantando allá lo están haciendo de corazón, baja la gloria de Dios y uno es tocado y llora aquí donde está. Pero hay veces que no se hace en el espíritu de corazón y es como metal que resuena, es puro ruido, pero no se siente nada. Y uno dice, Señor, se estará ofreciendo fuego extraño en tu altar porque no siento nada, Señor. Y el Señor me dice, pues tú adórame y vas a ver lo que vas a sentir, aunque... Pero uno espera sentirlo porque aquel lo está haciendo de corazón y hace que baje la gloria, hermano. Amén. Pero hay iglesias que están llenas de gente, pero vacías de la presencia de Dios o del Espíritu, hermano. Esa es una regla que yo he aprendido que no me falla. Que cuando yo hago cualquier cosa de corazón al Señor, recibo esa confirmación, esa presencia de Dios. Y cuando hago cosas y no siento nada, digo, estoy como David, transportando el arca en carreta de bueyes, al estilo de los filisteos, y aquí no está pasando nada bueno. Va a haber muerte en la olla, van a matar a Usa por mi culpa. Eso le pasó a David, hermano. Gracias. Aleluya. Qué hermoso, hermanos, es servir al Señor, en verdad. Aleluya. Cuando el Señor, cuando lo hacemos, Él toca lo más profundo del alma, del corazón. Nuestro espíritu lo renueva, lo levanta, nos da esperanza, nos transporta, hermanos, a otra dimensión divina que nos hace más que vencedores. Olvidamos los problemas, tantas cosas que hay aquí y ya
llega uno, hermanos, a un grado donde este mundo ya no significa nada para mí. Ya no significa, lo que significa son las almas, las vidas de mi familia, por ejemplo, y las almas perdidas. Yo le digo al Señor, Señor, si tienes algo que yo haga todavía para ti, gloria a tu nombre. Yo me das más tiempo, lo quiero dedicar a ti. Y si no, llévame cuando quieras tú. Yo ya no me importa esta vida. Los hermanos andan ahí que, ay, que me duele esto y no me voy a morir. Te vas a morir, hombre, como quieras. Déjate de esas cosas. Ya tienes 70, 80 años y todavía andas con que me dio un ataque al corazón, hermano. Ore por mí, ore que el Señor se lo lleve ya. ¿Qué más quieres? Pues ya tienes 80 años. Pues ¿qué más quieres, ser eterno o qué? Ya ve, yo hablo así, la muerte me tiene miedo a mí, hermano. Estoy muy feo, no me quiere, ¿verdad? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Es bonito adorar a Dios, hermano. Aleluya. Es hermoso. ¿Recuerdan las palabras de la mujer samaritana? Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén se ha de adorar. ¿Qué le digo, Jesús, mujer? La hora viene y ya es, cuando ni allá ni en Jerusalén Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad. Fíjate bien las palabras. Dios anda buscando. ¿Ah? Dios, él tiene los oídos abiertos. Él escucha. ¿Tú crees que no escucha? Hay millonadas de voces en el mundo. ¿Cómo le hace Cristo? Yo no sé, ni le pregunto cómo le hace, Señor, para oír a cada quien. Pero yo sé que lo hace. Aleluya, amén. Tú adórale en espíritu y en verdad, hermano. Sí, sí, mi hermano. Tengo una pregunta, hermano. Yo sé que hay pues muchos comentarios interpretativos acerca de qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo sé que cada uno tiene su interpretación, pero nunca le he oído de usted y me gustaría, para ampliar mi forma de interpretar respecto a lo que es la adoración en el espíritu y en verdad, hermano. Bueno, yo le voy a dar una opinión limitada de mí, de lo que yo alcanzo a entender. Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, cuando habla, ¿verdad?, de el espíritu, a diferencia del espíritu y la carne, y habla de orar con gemidos indecibles, o sea que no se pueden definir en lenguaje humano. Con gemidos indecibles nuestro espíritu gime, va más allá de nuestras emociones humanas. Tenemos emociones que salen del alma, sentimientos, pero hay algo aún más profundo. El Espíritu Santo, cuando despierta nuestro espíritu, cuando hemos venido a conocerle por su gracia y bondad, y mora dentro de nosotros, reina dentro de nosotros, hace de este cuerpo su tabernáculo, su habitación. Entonces, hermanos, especialmente Pablo habla cosas que muchos niegan, ¿verdad? El orar en lenguas. Hermano, al año de que el Señor por su gracia me salvó, al año el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Yo le voy a ser sincero, yo no tuve una experiencia que digamos extraordinaria. La experiencia más grande que yo tuve fue cuando Cristo me salvó. Esa es la experiencia más grande que yo he tenido. La experiencia cuando Cristo me perdonó y sentí su amor, sentí su perdón. Y para mí eso fue lo más grande. Después vino el bautismo del Espíritu Santo. Lo único que yo comencé a hablar en lenguas, y eso a mí me ha ayudado inmensamente en la oración. Yo no busco, cuando yo oro, yo no busco hablar en lenguas. Eso brota en una forma muy natural, muy sobrenatural.
yo no estoy orando hasta que no, eso me brota pero me edifica. Pablo dice que nuestro espíritu da testimonio, ¿verdad? De la presencia del Espíritu de Dios, de que somos hijos de Dios. Ahora, en cuanto a adorarle en espíritu y en verdad, la palabra verdad, para mí allí está hablando cosa que no es ficticia, ni mentirosa, ni hipócrita. Algo que sea de integridad de corazón, que sea genuino, orgánico, espiritualmente hablando, ¿verdad? A Dios no le impresiona la fantasía. A Dios no, sí, cuando alguien tiene una voz bonita, gloria a Dios por ello. Hay un coro de 1000 voces, qué bueno, gloria a Dios. Pero siempre que sea esa alabanza, hermanos, y esa adoración con integridad, con rectitud, por lo que dijo el pastor, primero por lo que Él es. Se le adora a Dios por lo que Él es. Eso es lo que me gusta del Salmo 103, ¿verdad? Que habla, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, bendigan mis entrañas su santo nombre. No dice bendícele por esto el otro, no. Comienza con tú bendice a Dios. Haga por ti o no haga, tú bendice a Dios. Es tu deber, es mi deber. Bendice a Dios, bendice alma mía Jehová, bendigan sus entrañas su santo nombre. Y luego en el otro versículo comienza a narrar, a decir por qué. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el don más grande, perdonar. Todas tus iniquidades, quita todas tus dolencias, lo físico. Entonces, primero le adoro por lo que Él es, su esencia, su naturaleza. Él es Dios, Él es amor, Él es bondad. A mí me choca a veces y veo la niñez, la carnalidad de gente que dice, no, Dios es muy bueno, Dios a mí me bendice, me dio esto, me dio lo otro. ¿Qué crees que es Dios, hermano? ¿Un limosnero? ¿Qué? Ahora yo sé que Dios nos da lo material, no me malentiendas. Dios te da lo material, Dios te da tu casa, tu carro, tu trabajo, Dios te lo da y hay que darle gracias por eso. Pero si esa es la única razón por qué Dios es bueno, estás equivocado, hermano. Estás muy equivocado, porque hay millones de creyentes que no tienen lo que tú tienes. ¿Y qué es Dios malo con ellos? Y contigo es bueno porque tú que eres que algo muy especial. Aquellas almas no son especial para Dios. Gente más cristiana que tú y yo, de más fe, de más integridad, de más humildad, pero no tienen lo material que tú tienes o que yo tengo. Hermano, Dios es bueno como Él es. Esa es su naturaleza, esas son sus cualidades. Dios es ¿qué? Amor. Dios es sabiduría, Dios es misericordia, Dios es bondad. Él es así. Y no todos recibimos en esta tierra lo mismo a la misma vez. No. Pero eso no importa. Lo que importa es Él, su persona. La gente muchas veces, hermano, que nada tiene, pero tiene a Cristo, es más rica que los que tenemos cualquier otra cosa terrenal. Porque ellos no tienen más a qué ver, hermanos, sino que a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Están matrimoniados con Cristo, unidos con Cristo, ligados con Cristo, caminan con Cristo. Eso es lo más grande, hermano, esa relación íntima con el Señor. Bueno, yo traté de dar esa explicación, hermano pastor, no sé. Está muy buena la explicación, hermano, y yo solamente quiero, pues, compartir lo mío, y yo respeto, ¿verdad? Y es bueno porque así uno amplía ese concepto y se magnifica en nuestra mente la interpretación de la palabra. En San Juan capítulo 4, en el verso aquí 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo que yo quiero recalcar aquí es que la palabra espíritu no es mayúscula, es minúscula, dando a entender
que no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano del cristiano. Y cuando se nos dice que debemos de ser guiados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo en mayúscula, pero también nos dice que tenemos que vivir en espíritu. Ahí está hablando del espíritu humano. ¿Cuál es el antónimo, el contraste entre el espíritu humano y la carne? Pues dice que la carne no podemos agradar a Dios. Si cantamos y adoramos a Dios en la carne, es una adoración o una alabanza hipócrita, ¿verdad?, para ser supervisto, para llamar la atención de la gente. Pero cuando uno lo hace en espíritu humano, porque con el espíritu humano es que nosotros podemos adorar a Dios. Por supuesto, usted habló de la ayuda que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, que ayuda a nuestro espíritu a buscar a Dios. Él es la ayuda, el apoyo, el consejero, el que nos ayuda, pero Él no lo va a hacer todo, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de una adoración mía, de mi espíritu humano hacia Dios, en contraste con la adoración en la carne, que es con la naturaleza humana. Pero como mi espíritu humano ya está regenerado y santificado, ahora Dios va a aceptar mi adoración en ese espíritu regenerado. Ahora cuando dice y en verdad, es el contraste a una adoración falsa, ficticia, como usted dijo, falsa, hipócrita. Entonces, en conclusión, Dios está exigiendo, demandando una adoración espiritual verdadera, auténtica, real, genuina, como a Él le agrada. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, ya con esto voy a concluir como un testimonio. Yo creo que ya les he contado, pero para ilustrar esto también más claro, estábamos en un servicio de hogar allá en Fort Worth, ¿verdad?, a un lado de Dallas, y en la casa de este pastor, un hermano, un pastor con un espíritu muy manso, hermano, muy manso, muy dulce, muy hermoso. Y estábamos en su casa y estaba una hermana detrás de mí. Y después del servicio dijo: hermano, quiero compartir algo con usted. Sí. Dijo: mire, yo voy a una iglesia americana y es grande, tiene como 1500 personas. Sí, hermano. Dice, y un día, dice, tenía un coro grande como de 150 voces. Un día, dice, estábamos adorando, cantando, y en visión vi que como 90% del coro tenían un color gris. No era natural, sino toda la gente en un color gris, horrible. Dice, y de la congregación también, como un 90%. Y ella le dijo al Señor: Señor, ¿qué es esto? No entiendo. Y el Señor le hizo ver: el pueblo me está honrando de labios solamente. Su corazón está lejos de mí. Cuando el Señor le habló así, dijo: Señor, pero no puede ser. Este pueblo, dice, se ama, este pueblo se quiere mucho, expresa mucho el amor unos con otros, dice, la alegría, etcétera, el gozo. Entonces le dijo el Señor: estás equivocada, yo veo el corazón. Entonces ella le platicó a su hijo, porque su hijo también iba allí, y el muchacho no lo quiso creer. Entonces ella le dice a su hijo: tú ora a Dios, que Dios te muestre. Y el muchacho oró a Dios y tuvo la misma experiencia. ¿Ve usted? Entonces, hermanos, como le digo, entre más voces hay, entre más instrumentos musicales hay, gloria a Dios por ello, hermano. Pero cuidado cuando estamos alimentando la carne. No se necesitan las canciones del mundo para alimentar la carne. Hay un disfraz que se hace a veces en la iglesia y estamos solamente alimentando la carne. Y nosotros debemos de tener presente al Señor siempre. Esta es alabanza al Señor. Usted da una ofrenda, hágalo para el Señor. ¿Me está entendiendo? No para ser visto de nadie. Usted hágalo para el Señor, porque ama al Señor. Por eso, hermanos, dice el Salmo que entremos
con agradecimiento, con alabanza a sus atrios. Antes de salir, ¿cómo, hermano? Entremos por sus puertas con acción de gracias, Ajá. sus atrios con alabanza. Amén. Alabarle, bendecir su nombre, porque para siempre son sus misericordias por todas sus generaciones. Alabarle, bendecir, ¿qué? Su nombre, no nuestro nombre, su nombre. Desde antes de salir de la casa, nosotros ya debemos de traer nuestra ofrenda. Esto es lo que dice el Pablo, ¿verdad? Cada quien como propuso en tu corazón. Hay unos que nunca proponen, solamente como una sobra, así como una limosna. Dios no es limosnero, hermanos. I'm sorry, pero Dios no es limosnero. Traigamos una ofrenda, aun si es pequeña. Si no traemos más, aun si es pequeña, pero hagámoslo de corazón. Aleluya. Por amor a Cristo, hermano. Si Dios le prospera más, dé más, hermanos. Usted no se apure. Usted dé conforme Dios le ha prosperado, es lo que dice la Biblia. Eso es parte de nuestra alabanza y adoración al Señor. Amén. Amén. Gloria No a Dios. crea que eso está despegado, no. Debe de costarnos algo. Gloria al nombre de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por su tiempo, su atención. Dios bendiga a las personas que nos escuchan por medio de las redes, ¿verdad? Sigan sintonizándonos. Queremos bendecir su vida y ayudarles espiritualmente. Aleluya. Fortalecer su fe en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Al Señor sea la honra. Al Señor sea la gloria para siempre. Aleluya.